En esta sesión tutorial vamos a intentar identificar y definir los elementos de simetría que presentan las moléculas AB6 octaédricas. La geometría de una molécula AB6 es la de un octaedro regular. Y para definir los elementos de simetría que presentan estas moléculas, es importante inicialmente conocer los elementos geométricos que presenta un octaedro, porque los elementos de simetría van a estar asociados directamente con estos elementos geométricos. Bien, si consideramos un octaedro como un poliedro regular, pues en este poliedro nosotros podemos identificar vértices, caras y aristas. Si observamos, un octaedro tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices. Si buscamos caras, en el octaedro identificamos caras triangulares y tenemos 1, 2, 3, 4 caras en la parte de arriba, 4 caras en la parte de abajo. Es decir, en el octaedro tendremos 8 caras. Si buscamos aristas, tenemos 1, 2, 3 y 4 en la parte de arriba, 4 en la parte de abajo y 4 en la parte central. Es decir, en definitiva tendremos, por tanto, 12 aristas. Es decir, en un octaedro regular tendremos, por tanto, 6 vértices, 8 caras y 12 aristas. Es importante también indicar que en esta sesión nos vamos a centrar en tratar de identificar y encontrar los elementos de simetría. No vamos a comentar nada acerca de las operaciones de simetría. Las operaciones de simetría se derivan de los elementos de simetría. Y es importante indicar que cuando acudimos a la tabla de caracteres del grupo puntual de cualquier molécula, en esa tabla de caracteres nos encontramos recogidas las operaciones de simetría que presenta esa molécula. Son operaciones de simetría independientes, pero como las operaciones de simetría están íntimamente relacionadas con los elementos de simetría, a la vista de la tabla de caracteres, conociendo por tanto, viendo en esa tabla de caracteres cuáles son las operaciones de simetría independientes, nosotros podemos deducir perfectamente cuáles son los elementos de simetría de esa molécula. También indicar que el orden que vamos a establecer a la hora de definir estos elementos de simetría es el mismo orden que hemos establecido en el caso de otras moléculas más sencillas. Comenzaremos identificando primero los ejes propios. A continuación intentaremos buscar los planos de simetría. Seguidamente buscaremos los ejes impropios que presentan esas moléculas. Y finalmente, si lo hay, que en este caso sí que lo va a haber, buscaremos el centro de inversión. Para, por tanto, encontrar estos elementos de simetría en un octaedro, vamos a utilizar diferentes modelos. Vamos a utilizar el octaedro con una visión del octaedro como su estructura molecular, en donde vemos el átomo central y tenemos los 6 átomos terminales, unidos por el enlace correspondiente. Vamos también a hacer uso del octaedro como un poliedro. Para buscar diferentes elementos de simetría haremos uso de una estructura molecular o bien del poliedro. Para encontrar los ejes propios de un octaedro, haremos uso inicialmente de la estructura molecular, en donde si colocamos el octaedro en esta posición, vemos que hay un vértice en la parte superior, un vértice en la parte inferior y luego hay 4 vértices que definen un plano perpendicular al eje que une el átomo superior y el átomo inferior. Bien, si colocamos una línea en esta posición que pasa por el átomo superior y el átomo de la parte inferior, entonces en esta línea nosotros podemos hacer un movimiento que me va a transformar un átomo en otro. Si nosotros consideramos esta visión como la configuración inicial, sobre esta línea yo puedo realizar un giro de 90 grados. En este movimiento, el átomo superior y el átomo inferior no se van a mover, pero este átomo va a realizar un giro de 90 grados y se va a transformar en este átomo. Esta posición se va a transformar en esta posición.
y lo mismo con el resto de átomos de este plano. Es decir, a partir de la configuración inicial, mediante un movimiento, un giro, a través de este eje de 90 grados, yo estoy generando configuraciones equivalentes con la inicial. Esta operación es, por tanto, un giro de 90 grados sobre esta línea. ¿Y eso qué significa? Esto significa que, por tanto, esta línea será un eje propio. ¿Un eje propio de qué orden? Si hemos girado 90 grados, será, por tanto, un eje propio C4, un eje propio de orden 4. Pero observar que para definir este eje propio de orden 4, yo he utilizado dos vértices, el átomo de arriba y el átomo de abajo. Es decir, un eje propio C4 se define por dos posiciones de átomos en trans, por dos vértices. Como hemos dicho anteriormente que en el octaedro hay 6 vértices, si para definir un eje C4 se necesitan dos vértices en trans, como tenemos 6 vértices, en el octaedro tendremos, por tanto, 3 ejes C4. En esta posición tendremos uno, en esta posición con otros dos vértices tendremos otro, y en esta posición con otros dos vértices tendremos otro. 3 ejes de orden superior C4, ejes propios C4. En esta posición del octaedro hemos definido que esta línea, que contiene el átomo superior y el átomo inferior, esta línea define un eje C4, porque permite interconversiones de estos átomos por giros de 90 grados. Bien, sin embargo, podemos observar también que en esta posición nosotros podemos realizar un giro. Un giro, este sería un eje, y en esta operación el átomo superior y el átomo inferior se van a quedar sin movilizarse. Pero, sin embargo, los átomos que tenemos en este plano, podemos interconvertir este átomo en este átomo y el átomo de enfrente en el átomo de atrás mediante un giro de 180 grados. A partir de aquí, por tanto, un movimiento de 180 grados convierte este átomo en este átomo y el átomo de enfrente en el átomo que está en la posición de atrás. Por tanto, esto será un giro de 180 grados, define un eje propio de orden 2. Será, por tanto, un eje C2. Y este eje C2, un eje que coincide con el eje C4. Y para definir este eje C2, yo he utilizado dos vértices, el vértice de arriba y el vértice de abajo. El átomo colocado en el vértice de arriba y el átomo colocado en el vértice de abajo, que se quedan sin moverse en este giro. Como para definir este eje C2 yo necesito dos vértices, y hemos dicho que en el octaedro hay 6 vértices, pues ¿cuántos ejes C2 de estas características tendré? 6 vértices, necesito 2, por tanto 3 ejes C2. Y estos ejes C2 coinciden con los ejes C4. Y por eso a estos ejes C2 les voy a denominar de esa forma: C2. 6 vértices, 3 ejes C2. ¿Hay en el octaedro más ejes C2? Sí. Para ello, yo voy ahora a mostrar otra visión del octaedro. En lugar de tener este vértice hacia arriba y este vértice hacia abajo, yo os voy a colocar este vértice en la parte frontal y este vértice en la parte posterior. Y aquí tenemos el cuadro, que es el plano central de la molécula. Y aquí tenemos una posición de este plano y aquí otra posición. Y aquí tenemos una arista. Bien, pues observar que en esta posición, en el centro de esta arista, yo puedo definir una línea, que es esta línea. Y esta línea, entonces, puede también representar un movimiento que me va a transformar la configuración inicial en configuraciones equivalentes. Bien, para ver esta operación voy a utilizar no la estructura molecular, sino el poliedro, porque así posiblemente se va a ver mejor. Esta es la posición que yo os he mostrado anteriormente. El átomo
enfrente del espectador, el átomo por la parte posterior y la arista del plano central. Bien, pues por el centro de esta arista pasa una línea. Y sobre esta línea yo puedo realizar un movimiento que es de 180 grados. Si yo realizo un movimiento de 180 grados, esta posición, este átomo, me lo va a transformar en esta posición, en este átomo. El de abajo, en la otra posición, tengo aquí la parte inferior izquierda. Y el átomo, que está en la parte frontal, va a venir a la parte que es la parte posterior. Y por tanto, esto será un movimiento que transforma la configuración inicial en configuraciones equivalentes. Como el movimiento implica un giro de 180 grados, de nuevo este será un eje C2. Pero observar que ahora este eje C2 yo lo he definido en el centro de esta arista y pasa también por el centro de la arista de abajo. Este eje C2 es diferente al que hemos definido anteriormente. Y si para definir un eje C2 yo necesito una arista y la arista en trans, yo necesito dos aristas, pues entonces en un octaedro, ¿cuántas aristas hemos definido? Hemos definido 12 aristas. Por tanto, si para definir un tipo de eje C2 de estas características yo necesito dos aristas y el octaedro tiene 12 aristas, pues entonces en el octaedro habrá 6 ejes C2 de estas características. Estos ejes C2 son diferentes a los ejes C2 que os he definido anteriormente y que coinciden con los ejes C4. Los ejes C2 que coinciden con los C4 les he llamado simplemente C2. A estos ejes que pasan por las aristas, entonces les voy a llamar C2', para diferenciarlos con los C2 anteriores. Por tanto, tendremos 3 ejes C2 y tendremos 6 ejes C2'. ¿Hay más ejes propios en el octaedro? Sí. Yo ahora os voy a colocar el octaedro en esta posición. En esta posición, que es muy similar a la anterior, pero girada, ¿vale? En donde ahora yo lo que voy a colocar en la parte superior es un triángulo, una cara. Y en la parte inferior voy a colocar otra cara. Lo voy a inclinar un poquito para que se vea mejor. Aquí tenemos una cara. Y en la posición posterior trans tenemos otra cara triangular. Tendremos otra cara triangular. Bien, pues observar. Si yo coloco una línea en el centro de esta cara, pasará por el centro de esta cara y también por el centro de la cara triangular de la posición de abajo. Entonces, si inclinamos un poco el octaedro, observaréis que si yo defino esta línea, y esta es una configuración que la defino como configuración inicial, ahora yo puedo realizar un movimiento, en donde este vértice, mediante un giro de 120 grados, lo voy a transformar en este vértice. Y este vértice, mediante un giro de 120 grados, se va a transformar en este vértice. Es decir, estos movimientos generan configuraciones equivalentes con la inicial. Sobre esta línea estoy realizando un movimiento que me transforma la configuración inicial en configuraciones equivalentes. Es de nuevo un elemento de simetría que se genera por un movimiento por un giro de 120 grados. Por tanto, será un eje propio. ¿De qué orden? Como el giro es de 120 grados, será un eje C3. Ahora bien, para definir este eje C3, yo he utilizado la cara triangular de la parte de arriba, la cara triangular de la parte de abajo. Para definir este eje C3, yo necesito dos caras triangulares, dos caras del octaedro. ¿Cuántas caras hemos dicho anteriormente que tiene el octaedro? 8. Por tanto, para definir un eje C3, yo necesito dos caras. Como tenemos 8 caras, en el octaedro tendremos 4 ejes C3. Pues en conclusión, para una molécula AB6 octaédrica hemos definido ejes propios. ¿Cuántos? Pues hemos definido 3 ejes propios C4. Hemos definido 3 ejes C2 que coinciden con los ejes C4 y les hemos llamado, por tanto, C2. Hemos definido 6 ejes C2',
que coinciden con dos aristas en trans, y hemos definido 4 ejes C3 que coinciden con dos caras triangulares también en posiciones trans. Para encontrar e identificar los planos de simetría en una molécula AB6 octaédrica, vamos a utilizar inicialmente el modelo de la estructura molecular. Si recordamos, anteriormente hemos definido que en esta posición, usando un átomo en la parte superior y el átomo en la parte inferior, posición en la parte superior, posición en la parte inferior, aquí hemos definido un eje C4, que es el eje de orden superior. Bien, pues observar que si este es un eje C4, perpendicularmente a este eje hay un plano. De forma que este plano, si yo realizo un movimiento sobre el plano, el movimiento será una reflexión, pues las 4 posiciones que tenemos en el plano se van a quedar sin moverse, pero el átomo de arriba se va a reflejar sobre este plano e irá a la posición de abajo. El átomo de abajo se va a producir una reflexión sobre este plano y va a ir a la posición de arriba. Es decir, a partir de la configuración inicial, yo estoy generando una configuración equivalente. Y por tanto, este plano, que contiene estos 4 átomos y que es perpendicular al eje principal C4, será un plano de simetría. Como este plano es perpendicular al eje C4, le vamos a llamar sigma H. Como hemos definido que había 3 ejes C4, pues si perpendicular a un eje C4 hay un sigma H, si tenemos 3 ejes C4, tendremos, por tanto, 3 planos de simetría sigma H. ¿Hay más planos de simetría en el octaedro? Sí. Ahora vamos a colocar el octaedro en esta estructura molecular con el átomo que antes estaba en la parte de arriba, lo voy a colocar en la parte frontal, y el que estaba en la parte de abajo en la parte de atrás, posterior. Y voy a colocar el octaedro en esta posición. Entonces aquí tenemos el plano, y entonces ahora observar. En esta posición que es perpendicular a esta arista, pasa por el centro de esta arista y contiene este átomo de adelante y este átomo de atrás, aquí habrá un plano de simetría. Este plano de simetría permite que en un movimiento de reflexión los átomos que están contenidos en el plano no se muevan, pero este átomo, mediante una reflexión, se va a convertir en esta posición, y esta posición, este átomo, se va a convertir en este átomo, y lo mismo en las posiciones de la parte de abajo. Voy a utilizar el octaedro en su forma poliédrica para que lo veáis quizá mejor. Aquí tenemos una arista, 2, 3 y 4 aristas, y aquí tenemos el átomo que ocupa la posición frontal, y aquí tenemos el átomo que ocupa la posición de la parte de atrás. Bien, en esta posición yo defino un plano que contiene el átomo de adelante, el átomo de atrás, y que mediante una reflexión, entonces yo transformo esta posición en esta posición, esta posición en esta posición. La posición de abajo de la derecha, la posición de la izquierda, la posición de izquierda de abajo, la posición de la derecha. Es, por tanto, un plano de simetría. Pero observar que anteriormente hemos definido que este vértice y el vértice de abajo definía un eje C4. Observar ahora que este plano contiene a este eje. Y por tanto ya no será un sigma H, será un sigma D. Y para definir este sigma D, yo he utilizado esta arista y la arista de abajo. Para definir este plano, sigma D, yo necesito 2 aristas. Por tanto, hemos dicho anteriormente que el octaedro tiene 12 aristas. Si para definir un plano sigma D yo necesito 2 aristas, entonces yo tendré 6 planos sigma D. En resumidas cuentas, pues, en el octaedro tendré 3 planos sigma H,
y tendré 6 planos sigma D. Vamos a intentar encontrar los ejes impropios en las moléculas AB6 octaédricas. Para ello, inicialmente vamos a utilizar el octaedro en su forma como estructura molecular. Bien, hemos definido en esta posición el eje principal más importante, que es el eje C4, que contiene el átomo de arriba y el átomo de abajo. Recordad que un eje impropio implica 2 movimientos: un giro, mediante un valor de un ángulo definido, y luego una reflexión sobre un plano que va a estar perpendicular a esa línea, a ese eje que define inicialmente el giro. Bien, pues observar, en esta posición, que yo anteriormente he definido el eje principal C4, yo puedo ahora definir un conjunto de 2 movimientos, que es un giro y una reflexión. Un giro de 90 grados. Si yo hago un giro de 90 grados, el átomo de arriba y el átomo de abajo no se van a mover. Pero mediante un giro de 90 grados, este átomo, esta posición, se va a transformar en esta posición. Esta en esta y esta en esta. Eso era lo que hacía el eje C4. Pero ahora, a continuación, este movimiento lo voy a acompañar con una reflexión. Una reflexión sobre el plano perpendicular. Y entonces, sobre esta reflexión, los 4 átomos que están contenidos en este plano no se van a mover. Pero el átomo de arriba, a través de esta reflexión, va a cambiar a la posición de abajo. Y la posición de abajo se va a mover a la posición de arriba. Es decir, si yo considero la configuración inicial y hago un giro de 90 grados y luego una reflexión sobre el plano perpendicular, yo estoy definiendo un eje impropio y estoy generando una configuración equivalente con respecto al inicial. Como yo el giro que tengo que realizar es un giro de 90 grados, estoy definiendo un eje impropio de orden 4, un eje impropio S4. Y este eje impropio S4 coincide con el eje principal propio C4. Igual que para el C4 yo necesito 2 vértices, para el eje impropio S4 necesito 2 vértices. Como en el octaedro tengo 6 vértices, cada 2 vértices me definirá un eje impropio S4. Es decir, en el octaedro tendré 3 ejes impropios S4. ¿Hay más ejes impropios en el octaedro? Sí. Para ver estos ejes impropios adicionales, voy a utilizar la forma del poliedro del octaedro. Es un poco más complicado, pero vamos a intentar explicarlo para que se vea bien. Si yo coloco el octaedro en esta posición, con una cara triangular en la parte de arriba y una cara triangular en la parte de abajo, y yo, a la hora de definir los ejes propios, he dicho, en esta posición hay un eje propio C3. ¿Por qué? Porque mediante un giro de 120 grados, este vértice se va a convertir en este vértice, este en este vértice. Giro de 120 grados me define un eje C3. Ahora bien, observar. Sobre esta línea, sobre esta posición, quiero que os fijéis en este vértice, en este átomo. Y yo no voy a realizar un giro de 120 grados. El giro de 120 grados lo llevaría a esta posición. Este vértice lo voy a girar 60 grados. Y este vértice, si lo giro 60 grados, irá a esta posición de aquí. Y ahora voy a hacer una reflexión sobre un plano perpendicular a esta dirección. Si yo lo giro 60 grados y hago la reflexión sobre el plano perpendicular, este vértice se va a transformar en el vértice que tenemos en la parte inferior derecha.
este vértice lo transformo en este vértice mediante un giro de 60 grados y una reflexión en el plano perpendicular. A partir de la configuración inicial, yo estoy generando una configuración equivalente. Bien, pues en este movimiento, que coincide con el eje C3, será un eje impropio, o define un eje impropio. Pero ahora, ¿de qué orden? El giro que tengo que realizar es de 60 grados solamente, y por tanto, el eje impropio será un eje S6, de orden 6. Este eje de orden 6 impropio, S6, coincide con el C3 propio. Y hemos dicho que para definir un eje C3 necesito dos caras triangulares. Como el octaedro teníamos, o tiene, 8 caras triangulares, hemos definido 4 ejes C3. Bien, pues coincidiendo con los ejes C3 hay ejes impropios S6. ¿Cuántos? Los mismos que eje C3. Si para definir un eje C3 necesito dos caras triangulares, para definir un eje impropio S6 también necesito dos caras triangulares. Y por tanto, esta posición define un eje impropio S6. 4 ejes impropios S6. Bien, en conclusión, por tanto, hemos definido que en un octaedro tenemos ejes impropios que coinciden con los ejes propios C4. Son ejes impropios S4. Como tenemos 3 ejes C4, también tendremos 3 ejes S4. Y tenemos ejes S6, que coinciden con los C3. Como tenemos 4 ejes C3, también tendremos en el octaedro 4 ejes impropios S6. Si ahora observamos el octaedro como la estructura molecular que estamos utilizando, podemos observar que aquí tenemos, en la parte central, tenemos un átomo, una posición. Si nosotros realizamos movimientos sobre esta posición, podéis observar que si este átomo lo prolongamos a través de esta posición, se transforma en esta posición de aquí, en la parte derecha. Si este átomo lo prolongamos a través de esta posición, iría a la parte de abajo, posición de abajo. Y el átomo que está en la parte frontal, si lo prolongamos sobre esta posición, iría a la posición posterior. De esta forma, a partir de una configuración inicial, hemos definido una posición, una configuración que es equivalente con la inicial, a través de prolongaciones sobre este punto. ¿Eso qué significa? Significa que estamos definiendo, por tanto, un centro de inversión. Y en el octaedro tendremos en la posición central del octaedro, si está ocupada por un átomo, ese átomo representará un centro de inversión. Y como en cualquier molécula que hay centro de inversión, solamente tendremos un centro de inversión en el octaedro AB6. Bien, pues definidos los elementos de simetría que podemos encontrar en una molécula AB6 octaédrica, podemos, para concluir, indicar que el conjunto de estas operaciones de simetría indican o definen un grupo de simetría de los denominados grupos especiales. En este caso, el grupo de simetría, grupo puntual de simetría de moléculas AB6 octaédricas, es el grupo OH.